Libro libre. Café Tatiasca, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. Protagonista de tu vida y brillar a cada momento, Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. En Radio Sol 106.3 FM. Café Tatiasca, el café del gran señor. Café auténtico de altura. Presenta. Charlando con los expertos. Vox Populi. Ciudadanía y democracia en el siglo XXI. Con el maestro Vladimir Gómez Anduro. Bien, pues continuamos aquí en Confieso que he leído en el tomo 157. Bienvenido, Vladimir. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas noches. Buenas aquí noches. Batallando un poquito con la llovidita y el sí, tráfico, sí. Pero ya estamos aquí. Qué y bueno. Me volvió a ganar el tema. ¿Por qué, hombre? Pues ya dijo por qué se enojó Porfirio y era de lo que, de lo que veníamos a platicar. Pues adelante, pues, seguramente tú vas a ahondar más y bueno. Sí, pues efectivamente el día de hoy empezó a circular por ahí en redes sociales, principalmente, que es donde se mueve más rápido la información, y principalmente entre los diputados de oposición al gobierno actual, y algunos medios también que se han caracterizado por ser medios de oposición. Un videíto donde pues Porfirio Muñoz Ledo, el emblemático diputado, ¿no?, de Morena, llama hipócritas y lambiscones a sus compañeros de bancada. Y la verdad, pues digo, Porfirio Muñoz Ledo ha sido una institución desde que, ¿qué le voy a decir a usted, ¿no? Yo recuerdo cuando entraba a la universidad, por allá en el año 96, pues era una institución, una referencia era una referencia en todo lo que tenía que ver con los movimientos de izquierda, pero además una persona muy lúcida. Entonces, pues hasta la fecha, ahorita el señor tiene 87 años, ya casi 90 años, y sigue teniendo una lucidez muy impresionante. Escuchaba yo el video y quiero leer un parrafito así muy sencillo de lo que expresó él, así y le sale de su ronco pecho, ¿no? Así y lo suelta. Decía, y me permito leerlo, dice: no es que me oponga a una dictadura silenciosa, dice, sino que me parece que la hipocresía y el doble lenguaje no cabe en la 4T. Es infamante que esta Cámara solo apruebe las reformas constitucionales que envía el Ejecutivo y no las que presentamos los diputados al Congreso de la Unión. El presidente López Obrador ha dicho que respeta al Congreso, pero algunos de sus émulos y sus lambiscones niega la palabra hasta de su propio jefe. Y me voy a quedar aquí, dice, y no les volveré a dejar pasar una más. Hipócritas, se levanta y se va. Pero bueno, lo traigo a colación nada más como un dato. En realidad, pues, ¿qué fue lo que motiva que Porfirio Muñoz Ledo se moleste con la bancada?
En realidad lo que está en discusión ahí en esa sesión de la Cámara de Diputados Federal, es una reforma al artículo 4 constitucional. Es una reforma que se envió desde noviembre del 2019, la envía el Ejecutivo, el presidente de la República, inicia la discusión y bueno, pues como usted sabe, cuando son discusiones pues no sencillas, álgidas, lo que hacen los órganos colegiados es ir reservando y van, digamos, los puntos en los que se pueden llegar a acuerdos se van pasando hacia adelante y los otros se quedan reservados. Revisando ahí la reforma de este artículo 4 constitucional, que ahorita voy a hablar de qué se trata esta famosa reforma, se sometió una reserva, se propusieron 30 reservas al dictamen original de todos los partidos prácticamente, PRI, PAN, PRD, el PES y el mismo Morena. Dentro de una de esas reservas que venía de Morena, pues era la de Porfirio Muñoz Ledo precisamente, y pues según como se desprende ahí en el debate, o bueno, no en el debate, en el discurso del diputado, parece que la razón de su enojo es que él había cabildeado los votos para que aprobaran su reserva, ¿no? Y parecía que todo el mundo le había dicho que sí, que le dijeron sí va a dar tu reserva, y a la hora de la votación pues resultó que no. Se da cuenta que creo que 3 diputados nada más ahí de su partido aprobaron su reserva. Lo cierto es que de las 30 reservas no pasó ninguna, pero era de cuestiones de errores, ¿no?, que traía ahí, y pues entre ellas la del diputado Porfirio Muñoz Ledo. Pero bueno, más allá de esto, que fue así como que algo chusco en la Cámara de Diputados, que además tiene un trasfondo muy fuerte, ¿no? O sea, ese me llama mucho la atención cómo lo califica de ¿cómo dice? Bueno, no sé qué es silenciosa, le dice el diputado. Dictadura silenciosa. La dictadura silenciosa. Pero bueno, ¿en qué consiste la reforma constitucional? Como dijimos, es una reforma al artículo 4 constitucional. Con esta reforma, el artículo 4 constitucional prácticamente tendría 16 reformas en toda su historia. Esta vendría siendo la 16ª reforma. La última fue el año pasado, en el 2019. ¿De qué habla este artículo? Originalmente, el artículo 4 constitucional, desde la Constitución de 1917, originalmente consagraba la igualdad entre hombres y varones, decía, entre hombres y mujeres, entre varones y mujeres, la igualdad y la libertad de decidir el número de hijos y el número y espaciamiento, y espaciamiento de los hijos. Sin embargo, fue este artículo, el 4 constitucional, donde se han ido metiendo una serie de derechos sociales, ¿no? Es decir, de repente cuando llegaban a la discusión, como que decían, a ver, ¿dónde metemos estos derechos? Y se ha convertido el artículo 4 constitucional en un catálogo de lo que llamamos derechos sociales. Por poner algunos ejemplos, vienen derecho a la salud, por ejemplo, el derecho al medio ambiente, el derecho al agua, pero para consumo humano, que es una cuestión muy importante. ¿Por qué tienes que garantizar constitucionalmente el derecho al agua? Bueno, podríamos hablar de eso y la relevancia que tiene este tema, el tema de la dignidad, de la vivienda digna y decorosa. Todos esos derechos de carácter social se han ido metiendo al artículo 4 constitucional. ¿Cuál es la característica de un derecho social? Son derechos que le exigen al Estado un hacer o un dar. En cambio, un derecho político, así, es un simplemente no hagas o deja de hacer. Es decir, los primeros derechos que exigieron fueron los que les decían al Estado, el ciudadano le decía, esta es una esfera donde tú no te puedas meter, ¿no? Simple y sencillamente no hagas, no te metas con mis derechos. Está reservado. Es un ámbito en el que el Estado, al cual no se puede meter. Sin embargo, los derechos sociales son derechos que le exigen al Estado un hacer
y le cuestan dinero, ¿no? Tiene que ser presupuestado. Tiene que ser presupuestado. Bueno, pues ha sido el cuarto constitucional donde se han ido metiendo estos catálogos de derechos sociales. ¿Qué es la propuesta que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador, la propuesta de reforma? Pues no es otra cosa que los programas sociales que ya están funcionando. Es decir, él dice, y lo hemos dicho muchas veces aquí en esta sección nuestro, en su programa, hemos dicho, podemos decir muchas cosas de Andrés Manuel, pero no podemos decir que echó mentiras, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo dijo, todo lo que está haciendo lo dijo. Si lo quisimos entender, bueno; si lo quisimos entender de otra manera, también bueno, pero él lo dijo. Y lo que está haciendo, precisamente lo dijo en campaña, y lo que está haciendo ahorita es llevar esos programas a una constitucionalización. Básicamente propone, y digo propone porque lo aprueba la Cámara de Diputados, todavía se va a la Cámara de Senadores, todavía no y se luego a las legislaturas, y todavía las legislaturas del Estado, es decir, todavía le queda un buen caminito. ¿Pero qué lleva? Lleva reformas a los párrafos 3º, 4º y 9º de ese artículo 4º. Ahorita es un artículo ya bastante extenso, antes eran 2 párrafitos nada más. Y se agrega un 14º párrafo más que contempla esta reforma. La beca, o más bien la pensión de los adultos mayores. Lo leo textualmente, dice: los adultos mayores de 68 años residentes en la República Mexicana tienen derecho a recibir una pensión diaria no menor a la mitad de una unidad de cuenta vigente, las famosas sumas. Para el caso de los adultos mayores indígenas y los afroamericanos, este derecho comenzará a los 65 años. Hubo una crítica muy fuerte ahí cuando hizo esta diferenciación. Dice: ¿por qué esta diferenciación entre unos a los 68 y otros a los 65? Bueno, son acciones afirmativas, son así como existen para los pueblos indígenas, existen para las mujeres, existen para otros sectores. La llamada discriminación positiva. La discriminación positiva. Esto tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Sin embargo, cuando hizo esa diferenciación, se le fueron encima y dijeron: no, pues estás tratando a unos con ciertos privilegios. Que por lo demás es un tope de edad que ha ido cambiando. Además. Luego, Perdón, ha ido cambiando hacia arriba. Hacia arriba. Sí. Se ve que cuando vayas a esa edad van a andar como en los 75. Cuando hablaba usted de los afores, y a propósito de uno de los grandes problemas que tienen los afores es que los cálculos los hicieron con precisamente trayendo el dato que usted menciona, con el promedio de vida de los mexicanos, que en aquel entonces era de 60, creo, 65 años, ahorita ya anda en los 80, pues ya se les desfasaron los números, ¿no? Que es parte de lo que comenta. Bueno, lo otro que garantiza el artículo la reforma esta, es la beca universal de los jóvenes hasta 25 años que tienen discapacidad permanente en caso de población indígena. Otra vez una diferencia. Y finalmente las becas de los estudiantes. Dice: el Estado garantizará el otorgamiento de becas educativas a los jóvenes y adultos hasta de 29 años si se encuentran inscritos en escuelas públicas y en una situación de vulnerabilidad. Otra vez, cuando se encuentran, van a darle preferencia a las comunidades ¿cómo se llaman? Marginadas, ¿no? Vulnerables. El último párrafo que se adicionan es muy importante. Dice: es decir, todos estos programas a que se refiere serán garantizados en el presupuesto de egresos de la Federación y en ningún caso podrán ser menores a las establecidas en el año anterior. Quiero platicar un poquito. Dirán ustedes: bueno, pero si ya son políticas públicas, pues ¿para qué los ponemos así? Aquí en la Constitución, ¿para qué se debate? La connotación que tiene, o digamos la trascendencia que tiene el hecho de meter esos programas sociales a la Constitución, y sobre todo a la parte dogmática de la Constitución, tiene una relevancia muy importante. ¿Por qué? Porque en primer lugar le dice al Estado que esa es una obligación, pero además es un derecho humano. Esos que ahorita son solamente programas sociales,
desde este momento en que se constitucionalizan, se convierten ya en derechos humanos. Y podrán decir las personas que los están escuchando, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ¿qué impacto tiene? Bueno, es muy sencillo. Si el día de mañana llega otro gobierno diferente que no comparte la ideología con este gobierno, si queda en el ámbito de las políticas públicas, pues basta con la decisión del Ejecutivo para cambiarlas. Una vez que se elevan a rango constitucional, pero sobre todo a rango de derechos humanos, derechos sociales humanos, pues resulta que ya no pueden ser cambiados por el Ejecutivo, pero dirán ustedes, bueno, pues si el Ejecutivo puede iniciar una contrarreforma constitucional, pero resulta que un costo político. No, y ni siquiera podría hacerlo por el control de convencionalidad al que está obligado la Corte actualmente. De tal manera que esto, a partir si se concreta esta reforma, esos programas sociales que tanto presumió el presidente durante campaña y que actualmente lo sigue presumiendo como política pública, se convierten o llegan a adquirir el rango de derechos humanos. Esa es la trascendencia de la reforma que se estaba discutiendo, y que digo, bueno, usé nada más el tema de Porfirio Muñoz Ledo para entrar al tema que fue lo que nos causó curiosidad. Y volvemos a lo mismo, lo frívolo, lo superficial de todos estos temas. Curiosamente todo el mundo se dejó ir por el coraje de Porfirio, sin tratar lo sustancial de la reforma al artículo 4 constitucional. Ahora, ¿qué proponía Porfirio? O sea, para que no quede en el aire la suposición de que Porfirio no quería esto. Claro. No, sí lo quería. Sí, por supuesto. Sí lo quería, pero ahí reservó algo ahí para... Efectivamente, no es que Porfirio estuviera en contra, al contrario, adicionaba, él pedía que todas las autoridades tomaran las medidas legislativas, administrativas, judiciales y económicas para alcanzar el estado de bienestar de manera progresiva. Es decir, él iba más allá de la reforma del Ejecutivo. O sea, lo que proponía Porfirio, y que se lo batearon, por decirlo coloquialmente, hacía esto aún más trascendente. Claro. O sea, la misma idea de Andrés Manuel lo hacía más trascendente. Y más operativo. Y más operativo. Yo creo que Porfirio estaba pensando en, a ver, esta es la reforma, sí que bueno, pero ¿cómo la vamos a operar? Y entonces, con ese parrafito que parece muy sencillo, ya obliga a las autoridades a tomar cartas en el asunto y a empezar a operar la reforma constitucional. Sí, fíjate. Y además, bueno, la experiencia que tiene Porfirio es un priista de toda la vida, muy progresista, además muy consecuente. Pues acuérdense ustedes que se salió junto con Cuauhtémoc Cárdenas del 86 del PRI, formó la corriente democratizadora o democrática, ya hice bien. De entonces para acá, estamos hablando de hace, 34 años, está en la oposición. Y al parecer ahí sigue, ¿no? Por eso. Ahora, ¿por qué es muy pertinente lo que plantea Porfirio? Y qué bueno que tocaste el tema porque lo profundizaste, cosa que no lo puedo hacer yo para la reflexión. ¿Por qué es trascendente? Porque miren, ahorita tú mencionabas bien que en el artículo 4, ¿sí? Ha sido un cajón desastre, ¿no? Que ahí le van echando y le van echando. Bueno, revisa lo que comentaste ahorita. Revisa cuántas de esas reformas constitucionales que en su momento hubo, que las introdujeron como reforma o como adiciones al cuarto constitucional, se cumplen. Exacto. Por ejemplo, tú mencionaste entre otras dos. Por ejemplo, dices tú, el derecho al agua. ¿Qué significa el derecho al agua? El derecho al agua significa que la prioridad del agua es el consumo humano. Así es. Bueno, hay ahorita comunidades donde no es así. Donde se le da prioridad, por ejemplo, a la fabricación de cerveza. El caso de Orizaba, lo que quieren hacer aquí en Baja California, es para la cerveza. En otras partes, para las hidroeléctricas. Allá en Cuernavaca, lo que están haciendo, las hidroeléctricas. Entonces, no se respeta. O sea, ¿cómo se operativiza eso? Claro. Y la otra que mencionabas, la vivienda digna. Así es. Entonces, era muy pertinente lo que planteaba Porfirio como una manera de garantizar esta propuesta. A mí me parece muy válida, entiendo que a ti también, de López Obrador. Dice que
precisamente por eso que comenta, y ese siempre ha sido el problema de los derechos sociales, ¿no? Los derechos políticos es muy sencillo, porque relativamente sencillo, porque le exigen al Estado simplemente un no hacer. No te metas en esta esfera y con eso tengo suficiente. Pero aquí se requieren... Pero aquí se requieren recursos. Hay un autor, que no sé, seguramente sí lo he escuchado, un teórico constitucionalista que ha venido marcando una brecha muy importante en estas discusiones, que es Luigi Ferrajoli, un italiano. Luigi Ferrajoli, teórico del garantismo. El garantismo es principalmente una teoría del ámbito penal. Sin embargo, el desarrollo ya de este autor ya ha llevado a otras esferas, como es el caso de los derechos sociales. Y al electoral. Y al electoral, efectivamente, al electoral, que, dicho sea de paso, cada vez que queremos hacer una interpretación en materia electoral, saliéndonos de los parámetros de la legalidad, dice, que estoy haciendo una interpretación garantista. No, espérame, o sea, Ferrajoli es un positivista, y él lo dice, o sea, primero observa la ley y después practica. Pero bueno, ese es otro tema, nos desviamos un poquito. El caso es que en las obras de Ferrajoli ya podemos encontrar ese tipo de mecanismos para poder instrumentalizar los derechos sociales. Antes, cuando empezaron a existir los derechos sociales, decían que eran derechos de papel, que eran promesas que el Estado iba a ir cumpliendo en el momento en que pudiera cumplirlos. Y ahí, por eso Ferrajoli dice, no, pues, a ver, el derecho que no se puede exigir es un principio positivista, pues no es derecho. Simple y sencillamente no es derecho. Entonces tenemos que buscar los mecanismos de garantía, incluso de los derechos sociales. Es letra muerta. ¿Sí? Es letra muerta. Y entonces, digo, la importancia de esta reforma, ahorita ponía, por ejemplo, usted, y con esto cierro, el tema del agua, ¿no? Dice, efectivamente, cuando se constitucionaliza y se le da preferencia al consumo humano, teníamos la idea de que el Estado iba a empezar una serie de programas para hacer este tipo de garantías. Sin embargo, digamos, desde la parte sustancial del derecho, también le da la posibilidad a un ciudadano común y corriente de exigir ese derecho por medio de un amparo, por ejemplo, y decir, oye, ¿sabes qué? Yo le puedo disputar el agua, pues el tema aquí del acueducto, por ejemplo, y Independencia, que es un agua que allá está destinada para la agricultura y que teóricamente aquí está destinada para el consumo humano. Entonces, ahí, desde que se constitucionaliza ese derecho, pues es muy clara cuál tendría que ser la resolución de la Suprema Corte en ese Pero ese vía caso. amparo. Pero vía amparo. Y además que, de acuerdo al amparo mexicano, ese amparo solamente protege a quien promovió el amparo. El efecto paraguas. Así El es. efecto paraguas y no más, ¿no? Así es. Muy bien, maestro. Muy bien, pues excelente. Ya ves, ya de nuevo nos coordinamos aquí. Y qué bueno. Oye, y dicho sea de paso, yo cuando vi la nota de Porfirio, que vi el video, híjole, la oposición rejuvenece. Sí. El ser opositor rejuvenece, porque estaba Porfirio. Tiene 87 años Porfirio, es un año mayor que Cuauhtémoc. Casi los 90 años, pero un tipo que parecía de 50. Sí. De hecho, yo me puse a buscar, yo sabía que era grande, pero me puse a buscar la edad porque, le digo, yo lo recuerdo desde que tenía 18 años y ya lo recuerdo como una persona mayor. Sí. De hecho, me acuerdo cuando llenaba los foros donde venía a dar conferencias, donde los llenaba, era casi como un rockstar de la política. Pues aquí nuestro amigo común Edgar y compañía lo trajeron. Él lo trajo. Bueno, pues sí. Ahí me tocó conocerlo Ahí, precisamente sí. en ese acto. Y dije, bueno, ¿qué edad tiene ahorita? Después, pues tiene 87 años. 87 y con una lucidez impresionante. Siempre digo, no, hombre, ahorita está en su mero mole. Sí, y curiosamente ha jugado un papel de oposición adentro del mismo Morena. Pues ahí está también con la reforma electoral. Cuando todo el mundo andaba ofreciéndole al presidente de las instituciones, dijo, a ver, aquí no vengan de acomedidos a ofrecerle al presidente. Y lo de la migración. Y lo de la migración también. En fin. Muy bien, Vladimir. Tomamos un separador, lo colocamos y los invitamos a escuchar con libro abierto el corrido de Don Quijote. Y enseguida volvemos.